Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio 5 de la opción B del modelo del examen de física de la EBAU del 2023 de la Comunidad de Madrid. Concretamente nos dice lo siguiente, nos dan esta tabla que se corresponde a cómo se va desintegrando el yodo 131 y nos la muestran y nos preguntan en el apartado A. Calcula su periodo de semidesintegración y su constante de desintegración radiactiva. Muy fácil. Nos dan la tabla y nos dicen que calculemos este periodo. Este periodo es muy sencillo de ver. Ese periodo de semidesintegración es el tiempo que tiene que pasar para que su actividad inicial baje a la mitad. De tal manera que yo voy a buscar dónde pasa a ser la mitad. Si inicialmente era 6, ¿dónde pasa a ser 3? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 8 días. Pues esto será 8 días. Lo que sucede es que no lo dejamos en días, ¿vale? Sino que estos 8 días los vamos a pasar a segundos, ¿vale? Porque un día son 86.400 segundos. De tal modo que simplemente lo metemos en la calculadora, que la tengo por aquí, y será 8 por 86.400 y se queda 6,912 por 10 elevado a la 2, 4 y 5 segundos. Ya tendríamos el periodo. Y nos pide ahora que calculemos esta constante lambda, que es la constante de desintegración radiactiva, que es tan fácil como logaritmo neperiano de 2 partido del periodo que hemos calculado previamente. Muy sencillito. Esta constante será igual logaritmo neperiano de 2 partido de 6,912 por 10 elevado a la 5. Logaritmo neperiano de 2 partido de esta y se nos queda logaritmo neperiano de 2, esperad que tengo problema con la calculadora, partido de 6,912 exponencial a la 5 y se nos queda 1 por 10 elevado a la 2, 4 menos 6 segundos a la menos 1. Ya tenemos el apartado A, así de fácil y de sencillo. Borro y hacemos el B. Si has llegado hasta aquí y el vídeo te está resultando de utilidad y quieres que siga subiendo más vídeos, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Vamos con el apartado B, que nos dice que calculemos cuántos núcleos había inicialmente y cuál es la masa de yodo que queda al cabo de 60 días. Vale, para los núcleos iniciales es muy fácil y muy sencillo. Nosotros sabemos que la actividad va a ser igual a los núcleos por nuestra constante, ¿vale? Esa actividad inicial sabemos que es de 6 megabecquers, o lo que es lo mismo, 6 por 10 elevado a la 6 va a ser igual a los núcleos que me estarían pidiendo por esta lambda que le hemos calculado antes, que sería 10 elevado a la menos 6. De tal modo que los núcleos iniciales será igual a 6 por 10 elevado a la 6 partido de 10 elevado a la menos 6. O lo que es lo mismo, los núcleos iniciales es 6 por 10 elevado a la 12. Ya tendríamos esta parte hecha. Y nos pide ahora cuál es la masa de yodo que queda a los 60 días. Lo primero, estos 60 días los tenemos que pasar, ¿vale?, a segundos. ¿Por qué? Porque nuestras constantes las tenemos en segundos. De tal manera que estos 60 días por 86.400 segundos se nos queda que esto es lo mismo que 5,184 por 10 elevado a la 2, 4 y 6 segundos. Ya tenemos el tiempo en segundos. ¿Qué necesito saber para calcular la masa? Primero, cuántos núcleos quedan al cabo de 60 días. Y esos núcleos va a ser igual a los núcleos iniciales por E elevado a menos lambda por T. Esta es la fórmula que vamos a usar para saber cuántos núcleos nos quedan. Tenemos los iniciales, tenemos lambda y tenemos el tiempo. De tal manera que estos núcleos, que serán como nuestras moléculas, las partículas que quedan, será igual a 6 por 10 elevado a la 12 por E elevado a menos lambda menos 10 elevado a la menos 6 por ese tiempo que es 5,184 por 10 a la 6. De tal modo que estos núcleos a los 60 días se nos quedará 6 exponencial
a la 12 por el número e elevado a menos 1 exponencial a la menos 6 por 5,184 exponencial a la 6. Y esto se nos queda 3,36 por 10 elevado a la 10 núcleos, ¿vale? Fijaros, los núcleos son como las moléculas. Nosotros que queremos saber la masa lo tenemos que pasar a moles. De tal manera que estos 3,36 por 10 elevado a la 10 núcleos, ¿vale?, que sean moléculas, lo vamos a llevar lo vamos a llevar a moles. Es decir, lo vamos a dividir por el número de Avogadro, que sería 6,022 por 10 elevado a 23 núcleos, que tiene un mol, ¿vale? En este caso, un mol de yodo. Y como queremos llegar a masa, un mol de yodo pesa, en este caso, 131 gramos, ¿vale? De tal manera que estos serían moléculas, mol con mol se nos iría, de tal manera que se nos quedará 3,36 por 131 y lo dividimos por el número de Avogadro, 6,022 elevado a 23. Y la masa que nos queda de yodo es 7,32 por 10 elevado a la menos 12 gramos. ¿Habéis visto qué fácil? Dos formulitas y un factor de conversión en el que pasamos de moléculas a gramos previo paso por moles, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Hasta luego!